¿Alguna vez te has preguntado cómo el creador y dueño de todo fue vencido por un solo hombre? Muchos ya conocemos la historia de Jacob, pero ¿sabemos el por qué y cómo venció a Dios? En Éxodo, capítulo 33, versículo 20, la Biblia relata que nadie nunca ha visto a Dios cara a cara y ha vivido. Sin embargo, en Génesis, capítulo 32, versículos 28 y 30, se dice que Jacob vio a Dios cara a cara y prevaleció. Antes de adentrarnos en este tema, ¿qué te parece si le das me gusta a este vídeo? Así nos ayudas a seguir creando más vídeos como este. Por si lo has olvidado, quiero recordarte que eres una persona muy valiosa e importante. Es por ello que valoramos mucho tu opinión. Cuéntanos qué piensas de este tema, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete para que no te pierdas ninguno. Empezamos. Jacob, en el Antiguo Testamento, fue uno de los patriarcas hebreos. Él era hijo de Isaac y Rebeca, y nieto de Abraham. Rebeca, su madre, no podía tener hijos, así que Isaac intercedió ante Dios por ella. Entonces, Dios atendió sus súplicas y Rebeca quedó encinta. Ella se percató de que tendría mellizos, ya que los niños luchaban dentro de su vientre. Al cumplirse el tiempo de dar a luz, nació un niño rubio y velludo, al que llamaron Esaú. Después salió su hermano, sujetando el talón de Esaú, y fue nombrado Jacob. Jacob significa el que toma por el talón o el suplantador. Con el paso del tiempo, los niños crecieron. Esaú se convirtió en un diestro cazador, un hombre del campo, mientras que Jacob era tranquilo y prefería habitar en las tiendas. Isaac favorecía a Esaú porque disfrutaba de su caza, mientras que Rebeca amaba más a Jacob. El relato bíblico cuenta que Isaac, ya anciano y ciego, y estando próximo a su muerte, llamó a Esaú, su primogénito, a quien correspondía recibir la bendición paternal. No obstante, Esaú había vendido su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Rebeca, que favorecía a Jacob, deseaba que él fuera el beneficiario de la bendición. Para lograrlo, ideó un plan en el que engañarían a Isaac, haciéndose pasar Jacob por Esaú para así obtener la bendición. Por esta razón, disfrazó a Jacob con pieles de cabrito para simular el velloso cuerpo de Esaú y le preparó comida como si fuera él. Jacob estaba preocupado de ser descubierto, ya que Esaú era peludo mientras que él era lampiño. Sin embargo, Isaac, quien tenía problemas de visión debido a su vejez, no pudo reconocer la diferencia y bendijo a Jacob en lugar de a Esaú. Tras privar con un engaño a su hermano Esaú de la bendición de su padre y de sus derechos de primogenitura, su hermano juró vengarse y matar a Jacob. Por esta razón, Jacob huyó a casa de su tío Labán, que futuramente sería su suegro. Mientras Jacob iba en camino a la casa de su tío, llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y la puso como almohada, y se acostó en aquel lugar. Apenas entró en sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba al extremo del cielo. Y aquí, dice la Escritura, que vio ángeles de Dios que descendían y subían por ella. En Génesis, capítulo 28, versículo 13, dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob, apenas despertó del sueño, hizo un voto y ungió una piedra con aceite y dijo que si Jehová lo acompañaba en todo su camino y le diera de comer y de vestir, Jehová sería su Dios. Después de esto, Jacob siguió el camino a la casa de su tío Labán. Finalmente, cuando llegó, Labán lo recibió con alegría y le ofreció hospedaje en su casa. Y después de un mes, Labán le pregunta a Jacob qué tipo de compensación desearía por su trabajo. Jacob responde que está dispuesto a trabajar 7 años para casarse con su hija Raquel. Labán acepta la propuesta y Jacob trabaja durante 7 años. Sin embargo, cuando terminó el tiempo acordado, Labán engaña a Jacob y le da en matrimonio a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Jacob se enteraría de este engaño solo al final de la noche de bodas. Inmediatamente confronta a Labán, quien le explica que en la tradición de su cultura se debe casar a la hija mayor antes que a la menor. Pero Labán, para arreglar las cosas, le ofrece a Jacob casarse también con Raquel, pero a cambio de otros 7 años de trabajo.
Jacob acepta y se casa con Raquel 7 días después de su matrimonio con Lea. Y es así como Jacob permaneció en la casa de su suegro Labán. El tiempo que estuvo ahí fueron aproximadamente 20 años, pero después de este tiempo, Jacob huyó con toda su familia de Labán y Dios lo libró de la mano usurpadora de Labán. Pero Jacob, mientras subía, se encontró en una discordia. Detrás de él venía siguiéndolo su suegro Labán, y en el frente se encontraba su hermano Esaú, quien antes procuró matarlo. Por esta razón, Jacob estaba muy turbado, le resultaba difícil permanecer con Labán e igualmente le era difícil regresar al lugar donde se encontraba Esaú. Pero por la misericordia de Dios, Jacob fue librado de Labán. Pero ahora tenía que enfrentarse a Esaú. En Génesis, capítulo 32, versículo 1, narra que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob, al verlos, dijo, «Campamento de Dios es este», y llamó el nombre de aquel lugar Magen, que significa, 2 campamentos. Seguramente, Jacob, durante su viaje, pudo haber pensado en la manera en que se enfrentaría a Esaú. Pero los ángeles de Dios le salieron al encuentro sorpresivamente, lo cual indica que lo iban a proteger. Mi querido hermano, los ángeles de Dios siempre acompañan, de manera imperceptible, al pueblo escogido. En este caso, los ángeles se aparecieron a Jacob, y él los vio. No vio a unos pocos ángeles, sino que vio 2 campamentos de ángeles. Esto nos recuerda al Salmo, capítulo 34, versículo 7, donde dice, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». La presencia de 2 campamentos de ángeles debió haber sido un gran aliento para Jacob, quien se encontraba en dificultades. Pero, de igual forma, persistió el temor de que su hermano lo mataría, lo que significa que Jacob no confió plenamente en estos 2 campamentos de ángeles. Dios, al mostrarle a Jacob esta visión de los ángeles, tenía el propósito de confortarlo, fortalecerlo e imprimirle confianza con sus ejércitos celestiales. Sin embargo, Jacob no confió plenamente en lo que vio. En Génesis, capítulo 32, versículo 7, dice, «Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará». Después de hacer estos preparativos, Jacob todavía no tenía paz, ya que su hermano venía con 400 hombres. Por esta razón, Jacob hizo algo que tal vez no solía hacer, y es orar a Dios. En Génesis, capítulo 32, versículo 9 en adelante, vemos que elevó una muy buena oración a Dios, y esto fue lo que le dijo, «Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera, la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud». En esta oración, podemos ver que Jacob oraba apoyándose en la palabra que le había dicho el Señor. Jacob parecía decir, «Señor, ¿no dijiste que me harías bien? Ahora me apoyo en tu palabra y te pido que actúes». Pero esto se lo dijo con mucho respeto. El relato bíblico narra que, después de que Jacob hizo esta oración, durmió en aquel lugar, y a la mañana siguiente siguió su camino con su familia. A su familia les hizo pasar por un arroyo, y él se quedó solo. Y en esa soledad, luchó con Dios. En Génesis, capítulo 32, versículo 24, narra la lucha que tuvo Jacob con Dios. El objetivo de este informe es analizar y describir la icónica lucha que tuvo lugar entre Jacob y Dios, según las enseñanzas bíblicas. Este suceso, que se encuentra en el Antiguo Testamento, ha generado un amplio debate y ha sido objeto de interpretación por parte de estudiosos y seguidores de diferentes religiones. A través de este informe, se buscará proporcionar una comprensión más clara de esta historia. La lucha de Jacob contra Dios tuvo lugar durante la noche, en el valle de Jaboc. En ese momento, Jacob se encontraba solo y estaba esperando el encuentro con su hermano Esaú, a quien temía enfrentar debido a conflictos pasados. En medio de su soledad, un varón desconocido apareció ante él y comenzó una lucha.
La lucha entre Jacob y el varón desconocido fue descrita como intensa y duradera. Durante toda la noche, ambos mantuvieron un combate feroz en el cual ninguno lograba prevalecer sobre el otro. Jacobo empleó todas sus fuerzas y habilidades para enfrentarse a aquel varón. Aunque este último parecía poseer una fuerza extraordinaria, al punto de dejar herido en el muslo a Jacob, sin embargo, Jacob no se rendía y continuaba insistiendo. Finalmente, al acercarse el amanecer, el hombre desconocido le solicitó a Jacob que le dejara ir, pero Jacob se negó y exigió una bendición antes de liberarlo. Entonces el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y después de esto, Jacob le preguntó al varón cuál era su nombre. Aquel varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? El varón no le reveló su nombre, pero sí lo bendijo. Entonces Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Ahora bien, ¿quién fue el varón con el que luchó Jacob? Algunos estudiosos creen que fue el mismo Señor Jesucristo en su aparición previa antes de su llegada a este mundo, y las evidencias en las cuales se sustentan los estudiosos para esto es por lo que está escrito en Oseas, capítulo 12, versículos 2 hasta el 5. Leamos lo que dice el texto bíblico, el Señor también tiene contienda con Judá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró, y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. En el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, Jesús se presentó a hombres. Por ejemplo, en Josué, capítulo 5, versículo 13, podemos ver que Jesús se apareció a Josué. Josué, al verlo, postró su rostro en tierra y le adoró. Si este personaje que se apareció a Josué hubiera sido un ángel, no le hubiera permitido que le adore, ya que los ángeles no permiten que se les adore. Veamos en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Con estos versículos, podemos entender que este varón que se le presentó a Jacob es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jacob logró vencerlo? En toda la historia, vemos que Jacob no se entregó completamente a Dios, sino hasta el saber que en unas horas moriría por manos de su hermano Esaú. Debemos entender que el que lucha por nosotros siempre será Dios, lo que no es posible para el hombre, para Dios sí lo es. Cuando Jacob pelea con el ángel, se resiste y no se entrega. Por lo cual, el ángel se ve obligado a recurrir a una estratagema, dislocándole la coyuntura del muslo. Y cuando el enviado de Dios le pregunta a Jacob su nombre, lo obliga a reconocer su nombre, es decir, su identidad, pues Jacob quiere decir el suplantador. Con ello, Dios provoca la confesión de Jacob de sus pecados pasados y así lo pone en evidencia. Solo cuando Jacob ha reconocido su pecado, el ángel de Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres, y has vencido. Y así nace, de ese modo, un hombre nuevo, marcado por el signo del poder de Dios. El texto es paradójico, pues aparentemente se sugiere que Jacob vence a Dios, pero en realidad ello ocurre cuando queda cojeando y se ha puesto al desnudo su pecado. En realidad, Jacob solo vence cuando se deja vencer por Dios, es decir, cuando reconoce y se arrepiente de sus pecados, se rinde libremente al amor divino y experimenta, por primera vez, la libertad y la plenitud. Así estamos llegando al final de este vídeo, pero nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre este tema. Déjanos tu opinión en los comentarios. Esperamos que esta información sea de gran valor para ti. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares, para que puedan ver esta gran historia. Sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo vídeo.